Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 52. Lizzie tuvo la satisfacción de recibir muy pronto contestación a su carta. Apenas le fue entregada, corrió al sotillo, donde resultaba menos probable que nadie la interrumpiese, se sentó en un banco y se dispuso a disfrutar de las buenas noticias, pues la extensión de la misiva así se lo sugería. Grace Church Street, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y voy a dedicar toda la mañana a contestarla, pues pienso que una breve exposición no sería suficiente para comunicarte cuanto tengo que decir. Te confieso que tu pregunta me sorprende, no la esperaba de ti. No te incomodes, pues solo deseo hacerte saber que no imaginaba que semejantes indagaciones fuesen necesarias para tu padre. Si no quieres entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo la creencia de que eras parte interesada le habría permitido obrar como lo ha hecho. Pero por si en realidad eres inocente o ignorante, seré más explícita. El mismo día en que llegué de Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada. El señor Darcy vino y estuvo encerrado con él varias horas. Todo estaba arreglado cuando yo llegué, así que mi curiosidad no se vio tan horriblemente atormentada como la tuya parece estarlo. Vino a decir a Gardiner que había descubierto dónde se encontraban Wickham y tu hermana, que los había visto y que había hablado con los dos, varias veces con Wickham, solo una con tu hermana. Por lo que puedo colegir, abandonó el condado de Derby solo un día después que nosotros y vino a la capital con la intención de buscarlos. El motivo confesado era su convicción de que a él se debía el que el descrédito de Wickham no hubiera sido conocido al extremo de que resultase imposible que cualquier muchacha normal se enamorara de él. Con noble generosidad imputó todo a su ciego orgullo, confesando que antes había juzgado indigno de su persona hacer públicos los actos de Wickham. Su propia conducta hablaría por él. Pero ahora advertía que su deuda aumentaba y trataba de remediar un daño que él mismo había ocasionado. Si tenía otro motivo, supongo que no sería deshonroso. Había pasado algunos días en la capital sin poder descubrirlos, pero disponía de algo que podía guiarlo en sus pesquisas y que nosotros desconocíamos. Parece que hay una señora, una tal señora Young, que tiempo atrás fue aya de la señorita Darcy y hubo de ser destituida de su cargo por algún motivo censurable, aunque él no nos dijo cuál. Al ocurrirle esto, alquiló una amplia casa en Edward Street y desde entonces se ganaba la vida realquilando habitaciones. Esta señora Young se hallaba, según se enteró Darcy, en íntima relación con Wickham, y a ella acudió en busca de noticias de éste en cuanto llegó a la capital. Pero pasaron 2 o 3 días antes de que pudiese obtener de ella lo que necesitaba. Supongo que la mencionada señora no quería traicionar la confianza que habían depositado en ella los fugitivos, a menos que me diera una buena recompensa, pues lo cierto es que sabía dónde se encontraba su amigo. Wickham, en efecto, había acudido a ella a su llegada a Londres, y si hubiera podido recibirles en su casa habrían tenido alojamiento allí. Pero al cabo nuestro amable amigo consiguió la dirección que buscaba. Estaban en la calle de X. Vio a Wickham y después insistió en ver a Lydia. El objeto de esto último era, como reconoció, persuadirla de que reflexionara sobre su desgraciada situación y volviese junto a su familia en cuanto ésta estuviese dispuesta a admitirla, y ofreciéndole para ello todo el apoyo necesario. Pero encontró a Lydia resuelta a seguir donde estaba. Su familia no le importaba. La ayuda que él le ofrecía no la necesitaba. No quería oír nada referente a abandonar a Wickham.
Estaba convencida de que más tarde o más temprano se casarían y no le importaba mucho saber cuándo. Siendo estos sus sentimientos, Darcy comprendió que solo restaba facilitar y asegurar el matrimonio, ya que, en su primer diálogo con Wickham, supo que tal cosa no entraba en sus planes. Wickham se confesó obligado a abandonar su regimiento por ciertas deudas de honor que lo atosigaban. No tuvo escrúpulos en hacer recaer solo sobre el atolondramiento de Lidia las malas consecuencias de su huida, y en cuanto a su futura situación, poco podía prever, salvo que tenía que irse a alguna parte, pero no sabía a dónde, y reconocía que no contaba con medios económicos. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado de una vez con tu hermana. Aunque imaginaba que el señor Bennet no era muy rico, algo habría podido hacer por él, y el matrimonio habría significado una mejora para su situación. Pero en la respuesta a esta pregunta advirtió que Wickham acariciaba todavía la idea de obtener más sólida fortuna casándose con otra muchacha. Con todo, en las circunstancias en que se veía no parecía dispuesto a resistir la tentación de aceptar un remedio inmediato. Se entrevistaron muchas veces, porque había mucho que discutir. Wickham desde luego necesitaba más de lo que podía conseguir, pero al fin se vio obligado a entrar en razón. Cuando todo estuvo convenido entre ellos, el primer paso del señor Darcy fue informar de todo ello a tu tío, y entonces vino por primera vez a Great Church Street la tarde anterior a que yo llegase a casa. Pero Gardiner no pudo verlo, y el señor Darcy supo, gracias a sus posteriores averiguaciones, que el señor Bennet seguía aún con él, pero que iba a abandonar la capital a la mañana siguiente. No juzgó que tu padre fuera persona con quien poder tratar de esto tan bien como con tu tío, y al punto retrasó su entrevista hasta que aquél se hubiese marchado. No dejó, pues, su nombre, y hasta el día siguiente solo se supo que un caballero había venido por cuestión de negocios. El sábado volvió a presentarse. Tu padre se había ido. Tu tío estaba en casa y, como te he dicho, tuvieron mucho de qué hablar. Se reunieron de nuevo el domingo, y entonces yo también lo vi. No estuvo todo decidido hasta el lunes, que fue cuando se envió un recadero a Longbourn. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Ten por seguro, Lizzie, que la obstinación es el verdadero defecto de su carácter. Ha sido acusado de muchas faltas en diferentes ocasiones, pero esa es la única verdadera. Nada debía hacerse que no hubiera de hacerlo él mismo, aunque estoy segura, y no lo digo para que lo agradezcas de modo que no hables de ello, de que tu tío lo habría arreglado todo al instante. Durante largo rato estuvieron batallando, que fue mucho más de lo que ni el caballero ni la dama en cuestión merecían. Pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder y en vez de permitírsele que fuera útil a su sobrina, tuvo que resignarse a aparentarlo, aunque a regañadientes. Creo que en realidad tu carta le ha proporcionado gran placer, porque la explicación que pide servirá para poner las cosas en su sitio y hacer que el elogio recaiga en quien lo merece. Pero, Lizzie, te pido que esto no salga de nosotras dos, a lo más de Jane. Supongo que sabes suficientemente bien lo que se ha hecho por ese joven. Sus deudas, que creo que ascienden a una suma superior a 1000 libras, van a ser satisfechas. Otras 1000 se han añadido a la lote de Lidia, y el empleo de él ha sido comprado. Las razones por las cuales el señor Darcy ha hecho todo esto son las que te he expuesto con anterioridad. Debíase a él, a su reserva y falta de consideración, que no se supiese quién era Wickham en realidad, lo cual hizo que éste gozara de un aprecio y una consideración que no merecía. ¿Acaso haya alguna verdad en esto? Aunque dudo que su reserva, ni la reserva de nadie, pueda ser responsable de semejante cosa. Pero a pesar de sus buenas palabras, mi querida Lizzie, puedes estar segura de que tu tío jamás lo hubiera consentido de no haber supuesto todos nosotros que al señor Darcy lo impulsaba otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, volvió otra vez junto a sus amigos, que seguían todavía en Pemberley, pero prometió que estaría en Londres para la boda y que todas las cuestiones de dinero se solventarían entonces. Creo que ya te lo he contado todo.
Supongo que estas revelaciones te sorprenderán, pero al mismo tiempo espero que no te cause ningún desagrado. Lidia vino a nuestra casa y Wickham ha tenido constante acceso a ella. Se ha comportado tal como lo hacía en el condado de Hereford. Mas no quisiera referirme a lo poco satisfecha que he quedado con la conducta de ella durante su permanencia con nosotros, si no hubiera notado por la carta de Jane que recibí el miércoles que su proceder al llegar a vuestra casa ha sido exactamente el mismo, por lo cual lo que ahora te diga no habrá de extrañarte. Le hablé repetidas veces del modo más serio, de la desgracia que había acarreado a su familia. Si me oyó, sería por casualidad, porque estoy convencida de que no me atendía. En ocasiones me sentí al borde de la indignación, pero entonces me acordaba de mis queridas Lizzie y Jane, y en atención a ellas me revestía de paciencia. El señor Darcy fue puntual en su regreso y, como os dijo Lidia, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente e iba a salir de la capital el miércoles o jueves. Te disgustarás conmigo, querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte, y perdona mi atrevimiento, lo mucho que me gusta. Su conducta con nosotros ha sido tan agradable como cuando estábamos en el condado de Derby. Su inteligencia, sus opiniones, todo me es grato. No le falta más que un poco de buen humor, y eso, si se casa prudentemente, su mujer se lo podrá enseñar. Lo he encontrado muy reservado y apenas mencionó tu nombre, pero la reserva parece estar de moda. Te suplico que me dispenses si he sido muy presumida, o por lo menos no me castigues hasta el punto de excluirme de P. Nunca seré por completo feliz hasta que haya dado la vuelta entera al parque. Un faetón bajo con un bonito par de jacas sería ideal, pero no puedo escribirte más. Los niños me han estado echando de menos durante la última media hora. Tu muy afectísima tía Gardiner. Lizzie no atinaba a decidir si el estado de agitación que le produjo la lectura de la carta se debía a la alegría o a la pena. Quedaban probadas las vagas e indeterminadas sospechas que su incertidumbre sobre lo que Darcy hiciera para llevar adelante el casamiento de su hermana había hecho nacer, sospechas que había temido alentar por referirse a actos bondadosos demasiado grandes para ser probables, y que, al mismo tiempo, temió que se debieran al hecho de que debería humillarse al quedar agradecida. Darcy los había seguido expresamente a la capital. Había emprendido la molesta tarea de buscarlos, en la que había sido necesaria la súplica a una mujer a quien debía de abominar, y donde se había visto obligado a tratar con frecuencia, a persuadir y a la postre a sobornar al hombre a quien más habría deseado evitar, cuyo solo nombre le repugnaba. Todo lo había hecho en beneficio de una muchacha por quien no podía interesarse y a quien no podía estimar. A Lizzie el corazón le decía que lo había hecho por ella, pero la esperanza era reprimida por otras consideraciones, y pronto reconoció que alimentaba su vanidad pretendiendo explicar el hecho por un afecto hacia una mujer que lo había rechazado, afecto que, de existir, tendría que ser capaz de sobreponerse a sentimiento tan natural como el odio a emparentar con Wickham. ¡Ser cuñado de Wickham! Cualquier clase de orgullo tenía que resolverse contra ese vínculo. Cierto que él había hecho mucho, y Lizzie estaba avergonzada de lo mucho que esto suponía, pero había dado una razón para intervenir, que no exigía extraordinario esfuerzo para ser creída. Era razonable pensar que Darcy había comprendido su error. Era liberal y se hallaba en situación para hacerlo, y aun sin tenerse Lizzie por el principal motivo de su conducta, cabía pensar que sintiese todavía cierto interés por ella. Era penoso, extraordinariamente penoso, haber contraído una deuda de gratitud con una persona a la que nunca podría recompensar. A él debían la salvación de Lidia, su buena reputación. Cuánto lamentaba haber intrigado sentimientos tan ingratos contra él, todas las palabras insolentes que le dirigiera. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de Darcy. Orgullosa porque en un asunto en que estaba en juego la honra de una mujer no habría podido actuar mejor.
Leyó una y otra vez el elogio que de él hacía su tía y aunque no le encontraba suficiente, le agradó. Sentía una mezcla de placer y pena al ver cuánta seguridad abrigaban sus tíos de que subsistía el afecto y la confianza entre Darcy y ella. Se puso de pie y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera llegar a otro sendero fue sorprendida por Wickham, quien le dijo: Temo interrumpir tu solitario paseo, querida hermana. Así es, en verdad, replicó ella con una sonrisa, pero eso no significa que la interrupción sea mal recibida. Mucho sentiría que lo fuese. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos. Cierto. ¿Han salido los demás? No lo sé. El señor Bennet y Lydia han ido en coche a Meryton. Y bien, querida hermana, sé por nuestros tíos que hace poco has estado en Pemberley. Ella contestó afirmativamente. Casi te envidio por ello, y aún creo que, si eso no fuera excesivo para mí, pasaría por allí en mi viaje a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves. Pobre Reynolds, siempre me quiso mucho. Pero, por supuesto, no mencionaría mi nombre delante de vosotros. Sí, lo hizo. ¿Y qué dijo? Que te habías marchado del ejército y que temía que no te hubiera ido bien. Desde tan lejos, comprendes, las cosas parecen muy distintas de lo que en realidad son. Cierto, contestó él mordiéndose los labios. Lizzie creyó haberlo reducido al silencio, pero pronto él añadió: Me ha sorprendido ver a Darcy el mes pasado en la capital. Estuvimos juntos muchas veces. Me pregunto qué habrá estado haciendo allá. Quizá preparando su boda con la señorita de Bourgh, dijo Lizzie. Debe de ser raro encontrarle allí durante esta estación. Sin duda. ¿Lo viste mientras estuvisteis en Lambton? Creo haber oído decir a los Gardiner que sí. Sí, nos presentó a su hermana. ¿Y la encontraste simpática? Muchísimo. Se comenta que en estos últimos 2 años ha mejorado extraordinariamente. La última vez que la vi no prometía mucho. Celebro que la encontraras agradable. Confío en que todo le irá bien. Me atrevo a decir que así será. Ha superado la edad más difícil. ¿Pasaste por el pueblo de Kimpton? No me acuerdo. Lo menciono porque es la parroquia que me correspondía. ¡Qué sitio tan delicioso! ¡Excelente abadía! Me habría convenido desde todos los puntos de vista. ¿Te hubiera gustado echar sermones? Mucho. Lo habría considerado como parte de mis obligaciones, y pronto habría sido nulo el esfuerzo de prepararlos. No debe uno quejarse, pero ten por cierto que eso habría sido a propósito para mí. La quietud, el retiro de semejante vida habrían colmado mis ideas de felicidad, pero no había de ser. ¿Has oído hablar a Darcy de ello cuando estuviste en Kent? De buena fuente he sabido que el beneficio eclesiástico se te concedió solo condicionalmente y a voluntad del actual beneficiario. ¿Has oído eso? Sí, algo había de eso. Recordarás que te lo conté cuando hablamos de ello por primera vez. También oí que hubo un tiempo en el que echar sermones no era para ti cosa tan grata como parece serlo ahora, que entonces declaraste tu resolución de no ordenarte nunca y que el asunto se zanjó en armonía. Pues no deja de ser cierto. Debes recordar lo que te dije sobre el particular. Estaban ya casi ante la puerta de la casa, pues Lizzie había seguido andando deprisa para librarse de él, y como no quería que se enfadase, en atención a su hermana, con sonrisa le dijo: Bien, Wickham, ahora somos hermanos, ¿sabes? Olvidemos el pasado. Espero que en adelante siempre estemos de acuerdo. Le ofreció la mano. Él la besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, y entraron en la casa. Capítulo 53. Wickham quedó tan satisfecho con esta conversación que nunca más volvió a mencionarla ni provocó a su cuñada Lizzie con nuevas insinuaciones, y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que se mostrase discreto. Pronto llegó el día de la partida de Wickham y Lydia.
y la señora Bennet se vio forzada a una separación que tenía avisos de continuar por lo menos un año, ya que de ningún modo entraba en los planes de su marido el que la familia fuese a Newcastle. ¡Ah! ¡Mi querida Lidia! Exclamaba. ¿Cuándo volveremos a vernos? Dios mío, no lo sé. ¿Acaso en 2 o 3 años? Escríbeme a menudo, querida mía. Tan a menudo como pueda, pero ya sabes que las mujeres casadas nunca disponen de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas son quienes podrán escribirme. No tendrán otra cosa que hacer. La despedida fue mucho más afectuosa por parte de Wickham que de su mujer. Sonrió con simpatía y dijo frases encantadoras. Es un muchacho tan agradable, dijo el señor Bennet en cuanto los recién casados se marcharon. Jamás he conocido otro igual. Sonríe y nos hace la corte a todos. Me siento orgulloso de él. Ni el mismísimo William Lucas resultaría mejor yerno. La pérdida de su hija sumió a la señora Bennet en una profunda tristeza por algunos días. Siempre he creído, decía, que no hay nada peor que separarse de las personas queridas. Una se siente tan desamparada sin ellas. Pues ya lo ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas, dijo Lizzie. Te servirá de consuelo el que las otras 4 sigamos solteras. Nada de eso. Lidia no me abandona por haberse casado, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría marchado tan pronto. Pero la aflicción en que la asumió el suceso se alivió pronto, pues se entregó de nuevo a la esperanza a causa de una serie de noticias que por entonces comenzaron a circular. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de prepararse para la llegada de su amo, quien arribaría en 2 o 3 días para dedicarse a cazar durante unas semanas. La señora Bennet estaba sobre ascuas, miraba a Jane y, alternativamente, sonreía y sacudía la cabeza. Bien, bien, ¿con qué viene el señor Bingley, hermana? Le dijo la señora Phillips en cuanto llegó con la noticia. Pues mejor, no es que me interese mucho en realidad. Sabes que nada tiene que ver con nosotros, y es bien seguro que no necesitaremos volver a verlo. Sin embargo, será muy bien recibido en Netherfield si le apetece venir. Y ¿quién sabe lo que pueda acontecer? ¿No ignoras que hace tiempo convinimos en decir palabra de eso? Pero ¿es seguro que viene? Puede estarlo, por cierto, replicó la señora Bennet. Que la señora Nichols estuvo en Meryton ayer por la tarde. La vi pasar y salí a fin de averiguar algo, y me dijo que sí, que era la pura verdad. Llega el jueves, puede incluso que el miércoles. Añadió que iba a la carnicería a encargar más carne para el miércoles y 6 patos en condiciones de ser sacrificados. Jane no quiso oír hablar de la llegada de Bingley sin ruborizarse. Hacía muchos meses que no mencionaba su nombre a Lizzie, pero en cuanto se encontraron a solas le dijo: He notado, Lizzie, que hoy, cuando la tía hablaba de la noticia del día, me mirabas, y sé que te habré parecido triste, pero no creas que es a causa de una necesidad. Quedé confusa por un instante, porque comprendí que sería observada. Te aseguro que la noticia no me causa alegría ni tristeza. Sin embargo, me alegro de que venga solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo de mí misma, pero me molestan los comentarios de los demás. Lizzie no sabía qué pensar. De no haberlo visto en el condado de Derby, lo habría creído capaz de venir tan solo por el motivo que se aseguraba, pero aún lo juzgaba interesado por Jane, y hasta se arriesgaba a la probabilidad de que viniera con autorización de su amigo o fuese lo bastante atrevido para hacerlo sin ella. Es decir, pensaba a veces que este pobre hombre no puede venir a una casa alquilada legalmente sin provocar gran expectación. Preferiría no saber nada de él.
A pesar de lo que su hermana declaraba y ella creía que eran sus verdaderos sentimientos, Lizzie advirtió que a Jane le afectaba el arribo de Bingley. Estaba más turbada, más desconcertada que nunca. El tema sobre el que tan apasionadamente habían discutido hacía un año sus padres surgió ahora de nuevo. Querido mío, supongo que en cuanto el señor Bingley llegue, le harás una visita. Ni soñarlo. Me obligaste a ello el año pasado, prometiéndome que si lo hacía se casaría con una de mis hijas, pero como eso acabó en nada, no quiero dar más pasos en balde. Su mujer insistió en la necesidad de que todos los caballeros de la vecindad lo visitasen cuando llegara a Netherfield. Eso es una etiqueta de desprecio, replicó él. Si necesita nuestra compañía, que la busque, ya sabe dónde vivimos. No puedo perder tiempo yendo detrás de mis vecinos cada vez que llegan o parten. Bien, lo único que sé es que será una descortesía no visitarlo. Por mi parte, estoy decidida a invitarlo a comer. En breve vendrán la señora Long y los Golding, y con esos harán 13 con nosotros. Habrá lugar en la mesa para él. Consolada con esta resolución, soportó mejor la falta de cortesía de su esposo, por más que resultase muy mortificante que, debido a ello, todos sus vecinos pudieran ver antes a Bingley. Al aproximarse el día de la llegada, Jane dijo a Lizzie: Después de todo, empiezo a lamentar el que venga. Sé que podré comportarme con absoluta indiferencia, pero no soporto que se hable de él constantemente. Las intenciones de mamá son buenas, pero nadie sabe cuánto me hace sufrir lo que dice. Seré feliz cuando haya terminado su estancia en Netherfield. Querría poder consolarte, dijo Lizzie, pero comprende que me resulta imposible. Ni siquiera puedo aconsejarte paciencia, porque sé que no hay quien te supere en eso. Bingley llegó. La señora Bennet trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias, sin duda para que el periodo de ansiedad e irritación por su parte fuese lo más largo posible. Contaba los días que debían transcurrir para enviarle su invitación, ya que no abrigaba esperanzas de verlo antes, pero a la tercera mañana de la llegada de Bingley al condado, vio desde la ventana de su tocador que él franqueaba la verja y se dirigía a caballo hacia la casa. Llamó al instante a sus hijas para que compartieran su alegría. Jane, con resolución, siguió sentada a la mesa, pero Lizzie, para satisfacer a su madre, se acercó a la ventana, miró y vio que Darcy venía con él, tras lo cual volvió a ocupar su silla al lado de su hermana. Mamá, viene otro caballero con él, dijo Kitty. ¿Quién podrá ser? Supongo que algún amigo suyo, querida. Estoy segura de que no lo conozco. ¡Fíjate!, exclamó Kitty. Se parece a aquel señor que antes solía estar con él. ¿Cuál es su nombre? Aquel señor alto y orgulloso. ¡Dios mío! ¿Te refieres al señor Darcy? Y así es en verdad. Bueno, cualquier amigo del señor Bingley siempre será bienvenido en esta casa. De otro modo, habría de confesar que preferiría no verlo. Jane miró a Lizzie con sorpresa y preocupación. No sabía sino muy poco de su encuentro en el condado de Derby y, por consiguiente, comprendía el honor que sentiría su hermana al verlo por primera vez después de recibir su carta aclaratoria. Ambas hermanas estaban intranquilas, cada una sufría por la otra y, como es natural, por sí mismas. Su madre seguía hablando de lo mucho que le disgustaba ver a Darcy y de su resolución de mostrarse cortés con él solo porque era amigo de Bingley, pero ni Jane ni Lizzie la escuchaban. Esta, sin embargo, tenía motivos para sentirse inquieta y que Jane no podía sospechar, pues no conocía la carta de la señora Gardiner, como tampoco estaba al corriente de lo mucho que habían cambiado sus sentimientos hacia él. Para Jane, Darcy era el hombre cuyas proposiciones Lizzie había rechazado y cuyos méritos había menospreciado.
Pero para Lizzie se trataba de la persona a quien toda la familia debía el mayor de los favores, y a quien ella misma miraba con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane sentía por Bingley. Su asombro ante su presencia en Longbourn, que acaso significara un interés por ella, era casi igual al experimentado en el condado de Derby al percibir su cambio de conducta. Tras palidecer, Lizzie se ruborizó, y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos, al pensar que el afecto y las ansias de él debían de ser iguales, pero no quería darlo por seguro. Veré primero cómo se conduce, pensó, luego será tiempo de abrigar esperanzas. Se esforzó por mostrarse tranquila y no osó levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad la obligó a mirar el rostro de su hermana al acercarse la criada a la puerta. Jane estaba algo más pálida que de ordinario, pero más sosegada de lo que Lizzie había supuesto. Al aparecer los caballeros, sus mejillas se encendieron, pero los recibió con bastante soltura y de manera tan libre de síntomas de resentimiento como de inoportuna complacencia. Lizzie habló con ellos lo mínimo que la educación exigía y se sentó de nuevo a continuar su labor. Solo se aventuró a lanzar una mirada a Darcy. Este permanecía tan serio como de costumbre, y ella lo tuvo por más parecido a lo que fuera en el condado de Hereford que a lo que había sido en Pemberley, pero quizá en presencia de su madre no podía comportarse como delante de sus tíos. Tal suposición era penosa, pero no improbable. Miró también por un instante a Bingley, y le pareció complacido y turbado a la vez. La señora Bennet lo había recibido con unas muestras de cortesía que avergonzaron a sus dos hijas, en especial por el contraste que ofreció con la fría y ceremoniosa manera con que saludó y trataba a Darcy. En particular, Lizzie, que sabía cómo debía su madre a Darcy la salvación de su hija predilecta de una infamia irremediable, se ofendió y entristeció por tan desdichada distinción. Darcy, después de preguntar cómo se encontraban el señor y la señora Gardiner, pregunta que ella no supo contestar sin turbación, apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de ella, y acaso a eso se debiera su silencio, pero no había estado así en el condado de Derby. Allí, cuando no podía hablarle a ella, hablaba con sus amigas, pero ahora transcurrieron varios minutos sin que pronunciara palabra, y cuando, incapaz de resistir los impulsos de la curiosidad, levantaba la vista hacia él, descubría que miraba más a Jane que a ella, y a menudo solo al suelo. A las claras parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en el último encuentro. Por eso estaba descontenta y enfadábase consigo misma. ¿Podía esperar que estuviese de otro modo?, se decía, y no obstante, ¿por qué ha venido? Lizzie no estaba de humor para conversar con nadie sino con él, y apenas tenía valor para hacerlo. Lo único que se le ocurrió fue preguntarle por su hermana. «Hace ya muchos meses que se marchó usted, señor Bingley», dijo la señora Bennet. Él convino en ello al instante. «Empezaba a temer», continuó, «que no volvería a verlo. La gente dice que proyecta abandonarnos definitivamente para instalarse en Michaelmas, pero aún confío en que no sea verdad. Han ocurrido muchísimas cosas en la vecindad desde su marcha. La señorita Lucas está casada y establecida, y también una de mis hijas. Supongo que lo habrá oído usted. Seguro que lo ha leído en los periódicos. Sé que publicaron la noticia en Time y en el Courier, aunque no de la forma de vida. Solo decía: señor George Wickham se ha casado con la señora Lydia Bennet, sin mentar a su padre, ni decir dónde vivía ella, ni nada. Mi hermano fue quien redactó la nota de prensa, y no acierto a comprender cómo cometió tamaña torpeza. ¿Lo leyó usted? Bingley respondió que sí y le dio la enhorabuena. Lizzie no osaba levantar la mirada y no pudo ver qué cara puso Darcy. Es delicioso tener una hija bien casada,
prosiguió la señora Bennet. Pero al mismo tiempo, el señor Bingley es lamentable que se haya ido a vivir tan lejos. Se ha marchado a Newcastle, punto muy al norte según creo, y allí han de estar no sé cuánto. El regimiento de él tiene su asiento allí, porque supongo que habrá usted oído que ha dejado la milicia de condado, pasándose a los regulares. Gracias a Dios, todavía tiene algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Lizzie, conocedora de que lo último iba dirigido a Darcy, se sintió tan confusa que apenas pudo sostenerse en la silla. Con todo, hizo un esfuerzo por hablar y preguntó a Bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. Cuando ya no le queden aves que cazar. El señor Bingley, dijo la señora Bennet, le suplico que venga y mate cuantas guste en nuestra propiedad. Estoy segura de que a mi marido le encantará poder complacerlo y dejará para usted lo mejor de sus nidadas. El mal humor de Lizzie creció con tan innecesaria y oficiosa atención. Estaba convencida de que sus ilusiones y esperanzas acabarían, como el año anterior, de la misma desdichada manera. En aquel instante pensó que años enteros de felicidad no podrían compensar a Jane ni a ella de aquellos minutos de tan triste confusión. Mi deseo más ferviente, se dijo a sí misma, es no encontrarme nunca más con ninguno de los dos. Su compañía no puede proporcionar placer que compense por dichas como esta. Ojalá que no vuelva a verlos. Pero esa desdicha que años de felicidad no podían compensar se suavizó cuando observó que la belleza de su hermana volvía a excitar la admiración de su antiguo enamorado. Al entrar le había dirigido unas pocas palabras, pero a los 5 minutos parecía prestarle más atención. La encontraba tan bella como el año anterior, e igual de sensible y bondadosa, aunque no tan locuaz. Jane ansiaba que no se notase en ella diferencia alguna, y estaba convencida de que hablaba tanto como siempre, pero su mente se hallaba tan ocupada que no se percataba de su silencio. Al ponerse de pie los caballeros para marcharse, la señora Bennet se acordó de sus proyectos y los invitó a comer en Longbourn a los pocos días. «Me debe usted una visita, señor Bingley», añadió. «Pues cuando partió para la capital el invierno pasado me prometió que comería con nosotros en cuanto regresase. Ya ve que no lo he olvidado, y le aseguro que tuve una gran decepción al ver que no volvía». Bingley pareció desconcertarse un poco con esa reflexión y expresó su excusa por haberse visto impedido de hacerlo a causa de sus negocios. Los dos se marcharon. La señora Bennet había estado tentada de invitarlos a que se quedaran a comer, pero aun teniendo siempre buena mesa, no creía que 2 platos fueran bastantes para un hombre sobre quien abrigaba tan ambiciosos planes, ni para satisfacer el apetito y el orgullo de un poseedor de 10,000 libras anuales. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!